¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con la Copa de Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Defensa y Justicia versus el Tigre. Veamos si hay lesionados. Defensa y Justicia no tiene ningún lesionado y Tigre tiene 2 lesionados. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Defensa y Justicia viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Tigre viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Defensa y Justicia, un empate, una victoria para Tigre, segunda victoria para Defensa y Justicia y segundo empate, es decir que Defensa y Justicia es el favorito. Veamos cómo le va a Defensa y Justicia jugando como local. Y Defensa y Justicia jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Defensa y Justicia juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Tigre como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Tigre juega bien como visitante. Y en su grupo en la tabla de posiciones, Defensa y Justicia está en la posición 9 con 6 puntos y Tigre en la posición 12 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Defensa y Justicia y un 20% a que gana Tigre. El pronóstico por este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Racing versus el Newell's. Veamos si hay bajas. Racing tiene 2 lesionados y Newell's tiene 3 lesionados. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Racing juega irregular. Y Newell's de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Newell's viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Newell's, un empate, segundo empate, una victoria para Racing y segunda victoria para Racing, es decir que Racing es el favorito. Veamos cómo le va a Racing jugando como local. Y Racing jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Racing viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, o juega bien como local. Y Newell's como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Newell's no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Newell's está primero en la posición 1 con 8 puntos y Racing en la posición 2 también con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Racing y un 16% a que gana Newell's. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es más 1.5 goles, es decir como mínimo se marcarán 2 goles, y más 6.5 corners, es decir que como mínimo habrán 7 corners. Recuerden, BetBuilder o Crear Apuestas más 1.5 goles y más 6.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão, la Serie A de Brasil, el encuentro entre Goiás versus Flamengo. Veamos si hay lesionados. Goiás no tiene ningún lesionado y Flamengo tiene 4 lesionados. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas Goiás de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, así que Goiás juega irregular. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Flamengo también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Flamengo, un empate, segunda victoria para Flamengo, tercera victoria para Flamengo y cuarta victoria para Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos con a Goiás jugando como local y Goiás jugando como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, así que
Goiás juega irregular como local y Flamengo como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, Flamengo juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, Flamengo está en la posición 5 con 39 puntos y Goiás en la posición 16, muy cerca de la zona de descenso, con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Goiás y un 46% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es gana Flamengo, gana la visita. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la MLS de Estados Unidos. El encuentro entre el Inter de Miami versus Toronto. Veamos si hay lesionados. El Inter tiene 2 lesionados y Toronto tiene 6 lesionados, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Inter de Miami viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Toronto de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, así que Toronto no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Toronto, una victoria para Inter de Miami, segunda victoria para Inter de Miami, tercera victoria para Inter de Miami y cuarta victoria para Inter de Miami, así que Inter de Miami es el favorito. Veamos cómo le va a Inter de Miami jugando como local. Inter de Miami jugando como local tiene 4 victorias, un empate, así que Inter de Miami juega bien como local. Y Toronto como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo como visitante Toronto. Y en la tabla de posiciones, Inter de Miami está en la posición 14 con 28 puntos y Toronto en la posición 15, último, con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Inter de Miami y un 8% a que gana Toronto. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Inter de Miami y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro entre Galatasaray versus el Copenhague. Veamos si hay lesionados. Galatasaray no tiene ningún lesionado y Copenhague tiene 4 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Copenhague viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Copenhague y una victoria para Galatasaray, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Galatasaray jugando como local, y Galatasaray jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega bien como local. Y Copenhague como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Copenhague juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Galatasaray y un 24% a que gana Copenhague. El pronóstico para este encuentro es gana Galatasaray, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Real Madrid versus el Unión Berlín. Veamos si hay bajas. Real Madrid tiene 3 bajas, 5 bajas, básicamente de equipo, y Unión Berlín tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Unión Berlín de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Unión Berlín viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo a Real Madrid jugando como local, y Real Madrid jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Real Madrid juega bien como local. Y Unión Berlín como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Unión Berlín juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha.
Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana Real Madrid y un 8% a que gana Unión Berlín. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Real Madrid y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Arsenal versus el PSV. Veamos lesionados. El Arsenal tiene 4 lesionados y el PSV 3 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Arsenal vino jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que PSV también viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSV, una victoria para el Arsenal, un empate, segunda victoria para el PSV y segundo empate, es decir que el PSV es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal jugando como local, y Arsenal jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Arsenal juega bien como local, y PSV como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que PSV también juega bien como visitante, y en su grupo todos tienen 0 puntos ya que es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Arsenal y un 21% a que gana PSV. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Apuestas. BetBuilder o Apuestas, que es gana Arsenal, es decir que gana local, y menos 5.5 tarjetas, es decir que habrán menos de 6 tarjetas. Recuerden, BetBuilder o Apuestas, gana el local y menos 5.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Bayern de Múnich versus el Manchester United. Veamos si hay lesionados. El Bayern de Múnich tiene 3 lesionados, 4, 5, 6 lesionados, y el Manchester United tiene 6 lesionados, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 lesionados, es decir que tuvo un equipo de lesionados. Tomar en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Bayern de Múnich viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Manchester United no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern de Múnich, un empate, una victoria para el Manchester United y tercera victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo le va el Bayern de Múnich jugando como local. Y el Bayern de Múnich jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que el Bayern de Múnich juega irregular como local. Y el Manchester United como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que el Manchester United no juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana el Bayern de Múnich y un 9% a que gana el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es la jugada arriesgada. Recuerden que es la jugada arriesgada BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es gana el Bayern de Múnich, es decir que gana el local, menos 4.5 goles, es decir que se marcarán menos de 5 goles, y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Crear Apuestas, gana local, menos 4.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Benfica versus el Salzburgo. Veamos si hay lesionados. Benfica tiene un lesionado y el Salzburgo tiene 4 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Benfica viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y Salzburgo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Salzburgo también viene jugando bien. Aún no conoce la derrota, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles.
y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Benfica jugando como local, y Benfica jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Benfica juega bien como local. Y Salzburgo como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, así que Salzburgo juega bien como visitante. En su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Benfica y un 25% a que gana Salzburgo. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Real Sociedad versus el Inter. Veamos si hay lesionados. Real Sociedad tiene 2 lesionados y Inter también tiene 2 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, así que Real Sociedad juega irregular. Y Inter de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias y 5 puntajes perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Real Sociedad y 1 victoria para Inter. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le da a Real Sociedad jugando como local. Y Real Sociedad jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Real Sociedad juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Inter como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Inter juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana Real Sociedad y un 38% a que gana Inter. El pronóstico para este encuentro es gana Inter, gana la visita. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace y gracias al código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.